Buenas noches, mi nombre es Winston Quero y hoy les vengo a exponer sobre la estática y el equilibrio de fuerza. La estática es una rama fundamental de la mecánica que estudia los cuerpos en reposo y las fuerzas que actúan sobre ellos sin producir movimiento. En otras palabras, analiza qué condiciones deben cumplirse para que un objeto se mantenga estable sin desplazarse ni girar. En la estática, las fuerzas y momentos se representan mediante vectores, y para que un cuerpo esté en equilibrio, un ejemplo sencillo de ello es una silla o una mesa, y para que esté en equilibrio, sus patas deben apoyar bien sobre el suelo y las fuerzas que actúan en el peso hacia abajo y la dirección del piso hacia arriba deben compensarse efectivamente. Entonces, empezamos con los fundamentos de la ingeniería estructural, que son estas tres columnas de diferentes colores en donde nos expresan los diferentes puntos. Empezamos con el diseño estructural, que es la creación de planos para edificios seguros y funcionales. Pasando al análisis de carga, que es la evaluación de fuerzas que actúan sobre elementos estructurales. Y terminamos con la estabilidad tridimensional, que es asegurar la integridad de las estructuras en el espacio. Pasamos a la definición y las características de la fuerza. ¿Qué es la fuerza? Es una acción capaz de modificar el estado de reposo o movimiento de un cuerpo y se representa mediante un vector. Entonces empezamos. ¿Cuáles son las características de una fuerza? Las características de una fuerza son magnitud, dirección, sentido y punto de aplicación. A lo que llegamos a pasar a qué tipo de fuerzas están actuando en el sistema. Aquí llegamos a tener este mapa mental que nos habla sobre los diferentes puntos de fuerza, siendo las fuerzas coplanares, que son las fuerzas que actúan en el mismo plano. Seguimos con las fuerzas concurrentes, que son todas las fuerzas que se intersectan en un punto común, y llegamos a las fuerzas no coplanares, que son las fuerzas que actúan en diferentes planos en espacio tridimensional. Y terminamos con las fuerzas, a lo que pasamos al equilibrio translacional y rotación en armonía. Aquí llegamos a tener lo que son la suma de fuerzas en eje sin movimiento lineal, que tiene un equilibrio translacional. A lo que llegamos a pasar a paso para el diagrama de fuerza. Aquí llegamos a tener una escalera que habla sobre, que es una representación sobre los pasos para la diagramación de fuerza. Y vamos a tener el escalón más alto, lo que es la indicación de sentido, y mientras vamos bajando tenemos la representación de vectores, la identificación de fuerzas y por último la dislección del cuerpo. A lo que llegamos al proceso de diagramación de fuerza, empezando por indicar sentidos y puntos de aplicación, que es finalizar el diagrama con detalles precisos. Estamos con el segundo, que es representar con vectores a la escala, que es mostrar la magnitud y dirección de la fuerza. Entonces llegamos a la tercera, que es identificar fuerzas externas y reconocer todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Y llegamos al cuarto, que es aislar el cuerpo componente, que es enfocarse en el objeto de análisis. A lo que llegamos a los elementos estructurales en la construcción. Aquí en esta representación llegamos a ver lo que son las vigas apoyadas, que son las vigas que descansan sobre soportes en ambos extremos proporcionados a soporte estructural, pasando por las vigas empotradas, que son las vigas fijadas en un extremo ofreciendo estabilidad y resistencia, pasando por las armaduras triangulares, que son estructuras que utilizan triángulos para distribuir cargas de manera eficiente, y terminando con los cables y poleas, que son los sistemas que facilitan el movimiento y manipulación de las cargas pesadas. Entonces, llegando a los puntos finales, ¿cuáles son los impactos y los hallazgos de esta investigación? Lo que es la relevancia para el campo, las nuevas perspectivas, la necesidad de exploración continua y las implicaciones para políticas y prácticas. La estática es esencial para garantizar seguridad y estabilidad. El equilibrio depende del correcto análisis vectorial de las fuerzas, y la diagramación permite comprender visualmente las acciones y las cargas, en lo cual su dominio es base para estudios posteriores y dinámica y resistencia de materiales. Y con esto terminamos la presentación. Muchas gracias, espero que les haya interesado.